¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro espacio en donde tenemos historias de muchas personalidades, de muchos ámbitos aquí en Puebla y también de otros estados. Gracias por seguirnos en nuestro canal Al Día con Sofía desde YouTube. Desde ahí se generan las historias para inspirar. Vamos por cada capítulo, vamos a hacer 10 capítulos. Este año es el tercer capítulo y ya vamos a llegar a las 200 historias. Gracias a todos los que han confiado en estos micrófonos para contar su historia. Hoy recibo, caminando juntos a los 500 años de Puebla, un gran personaje, una mujer que ha vivido para descubrir todos los secretos de la mente. Una mujer que la hemos escuchado en radio, la hemos visto en televisión, la vimos muchísimos años. Su fotografía, recuerdo perfecto tu fotografía en El Sol de Puebla, muchos años. Y bueno, hoy conferencista internacional, una mujer que tiene más de 25 especialidades, doctorados, maestría, licenciatura. Podría seguir enlistando todo lo que Irma Somoza es aquí en Puebla y en el mundo. Irma, bienvenida. Gracias, Sofía. Gracias por la invitación. Oye, ¿por dónde empezamos? Por el principio. ¿Por dónde empezamos? A ver, ¿estudiaste en la UDLA hace cuántos años? Estudié en la UDLA, ya ni me acuerdo cuántos, pero te voy a platicar. Cuando yo, ya estaba en posibilidad de entrar a la universidad, mi mamá nada más sabía la UAP, ¿no? Entonces mi mamá como que, ¿no? Entonces me metió a estudiar una carrera ahí en el Colegio Esparza, de contador privado. Y bueno, aprendí bien, algo aprendí. No se me pegó, no tenía las posibilidades. Y entonces, pues ya de todos modos luego no me permitía trabajar y cosas así. Me casé muy joven y a los 20. Y entonces, pues ya sabes, empiezas tu vida. Pero a los pocos años me di cuenta, no, es que el matrimonio no va por acá y qué voy a hacer, ¿no? Digo, ya me preocupaba qué iba a hacer. Y entonces, pues me metí a estudiar. Bueno, después de unos años, porque tuve 3 niños y ya después... En el Esparza terminas hasta bachillerato. No, bachillerato lo hice y otra vez secundaria hice también abierta. Hice secundaria abierta porque había matemáticas de conjunto y todo y yo no sabía. Luego estudié la prepa abierta y curiosamente cuando me inscribo ya había así como miles de inscripciones. Y cuando me graduó me dieron el certificado 0001 de todo el programa. Y bueno, la señora Rey Ceroles, que era el secretario de Educación en ese tiempo, vino a Puebla, en Casa Puebla me dio unos premios, unos libros, tal, para que vean que el programa funcionaba. Pero entonces tengo el certificado 0001 de todo el programa de preparatoria abierta, ¿no? Y entonces pues tenía que seguir estudiando, pues ¿cuál universidad me quedaba? Pues la UDLA. La UDLA porque podías tomar por materias, ¿no? Ahí no tenías que seguir el programa, sino tú te inscribías por las materias. Pero yo para entonces ya trabajaba en el radio y pues era conocida. A ver, ya estabas casada. Ya. ¿Ya tenías a tu hija? 3 hijos. 3 hijos. ¿Quiénes son tus hijos? Víctor, Julie y Mauricio. Ok. Y entonces, de ahí, o sea, estudiando ya en la UDLA, ¿cómo llegas a radio? No, antes de entrar a la UDLA, yo ya estaba en el radio. El radio hice como 20 años. ¿Y qué hacías en el radio? Mira, mi primera experiencia en radio, yo no sé si te acuerdas que había unas estaciones que se llamaban Música con Ángel y Estéreo 93. Eran las únicas estaciones que funcionaban 24 horas. Y entonces, bueno, el señor me tuvo mucha confianza y empecé en Música con Ángel, que era muy exclusiva. Y hacía... ¿Qué frecuencia hay? No me acuerdo. Pero era Música con Ángel. De hecho están porque las vendieron. Con Ángel, me acuerdo de la sonarita de... Y entonces las vendieron y bueno. ¿Quién era el dueño? El señor Paco Bada. No, de México era. Bueno, pero el señor Iñiguez era el director. Ok. Entonces me tuvo mucha confianza y entonces hice un programa todos los miércoles que se llamaba Un viaje al mundo de la parapsicología. Muy atrevido en ese tiempo, ¿no?
muy atrevido, porque pues bueno, hablar de esas cosas en una ciudad como Puebla, ya sabes, y todo, fue muy atrevido. Y ahí estuve. Después me dio la oportunidad de hacer otro programa a mediodía Mm. que se llamaba Sobremesa 93, con mi amigo Juan Sánchez Aranda, que ya se me fue, Ujú. y que era muy padre porque teníamos muy buena relación, hacíamos el programa muy ameno y todo. Y luego cuando vendieron las estaciones, bueno, estuve, no sé, unos meses en ¿cómo se llama? Estéreo Rey, Estéreo Rey, y después me fui a la Radio máxima dimensión del radio. y entonces me fui a Radio Oro, y ahí estuve, no sé, 18 años, muchos, pero también ya trabajaba yo en el Sol de Puebla. Oye, ¿y siempre tomaste como estos temas? Sí, 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 Bien. siempre. En el periódico, Ujú. fíjate, me daban una plana, y Yo no sabía, yo no leía te lo amigos, juro que de veras. me ha hecho incluso gobernadores, me han dicho: "Es que yo no salía de mi casa si no te leía". Sí, 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 o sea, ya saben de ¿cuál internet, señores? Que estamos hablando de qué año. Ay, Irma, ¿estamos hablando de qué año? los 80 y algo, no sé si, ¿no? ¿Leías tú este horóscopo que escribía todos los días? Todos los Esta días. columna, todos los en el Sol de Y Puebla. no era columna, realmente me daban Una plana. una plana. No, no salíamos, los poblanos no salíamos, es real y te lo han dicho muchas, Sí, sí, me lo incluida yo. digo, mucha gente de otros tiempos, los chavitos ya no me conocen. Ya no, pero váyanla conociendo, señores. Y Mucha gente se va a acordar de Irma Somoza, mucha gente. Y Está en entonces esta historia que estamos contando. sí, entonces, bueno, escribía yo ahí y trabajaba en el radio. Y empecé, me pasé a Radio Oro después, y ahí estuve como 18 años. Fíjate que fui muy afortunada ahí porque tuve un programa muy bonito que se llamaba ¿Qué te pasa? Y me decían la amiga del pueblo. Y fue muy satisfactorio, porque ahí podía conseguir desde un trasplante de órgano, un matrimonio, les hacía sus bodas. Ya sabes que el radio en ese tiempo era muy buena plataforma, ¿no? Entonces, radio es noble, Tomaba la llamada, cercano. me tomaba la llamada el gobernador, el arzobispo, muchos amigos empresarios que me ayudaban, porque era resolver la vida de sillas de ruedas, de operaciones, de que te atendieran en seguro social y todos lados. Y la verdad podíamos hacer mucha, mucha labor, ¿no? Juntar me acuerdo mucho, tengo un muy amigo que quiero mucho, que se llama Ricardo Menéndez Aces, de Dulces Anáhuac, ¿no? Ujú. Entonces él me regalaba así cajas de Oye, dulces. ¿sabes que él fue uno de nuestras primeras historias, don Ricardo? Ay, Ricardo. Es de nuestras primeras historias que tenemos aquí en este espacio. Las puede buscar, ¿eh? Puede buscar Y ese además fue un diputado excelente en la Casa del Diputado. Yo, bueno, ahí colaboré mucho con él. Pero entonces él me regalaba cajas de dulces y entonces pusimos, no sé, a mucha gente changarritos, ¿no? Así de que vendían afuera de su casa y su mesita. Y con Él me regalaba los dulces, ¿no? Porque ahí empezaba su negocito, ¿no? Y entonces fue muy, muy lindo porque era una satisfacción personal muy padre que podías ayudar con todo, ¿no? Y les hacía sus bodas, por ejemplo, se casaban y les hacía su luna de miel, todo de cortesía, porque la verdad la radio daba para mucho entonces, ¿no? Así es. Y Entonces, como sigue. tenía yo, y la verdad eso no lo invento, porque bueno, el rating ahí se queda establecido y ahí lo pueden ver, ¿no? Y teníamos el mayor rating, la verdad. Y entonces, pues la verdad fue muy bonito y ahí estuve como 18 años más o menos. Pero también hacía otro programa en la mañana que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Qué barbaridad, mira, y me encantaba. Bueno, pero ese programa era muy padre porque tenía yo la posibilidad de ir a hacer control remoto todos los viernes. Iba yo a la cárcel, al motel, ¿Qué tal? a Y muchos que están inventando esas visitas, muchos a todos inventan lados. esas- Bueno, luego hasta le leíamos la suerte ahí, porque es que me encanta todo. Y entonces, teníamos muchísimo auditorio, y también estuve ahí muchos años en ese programa en la Oye, mañana, a ver, en Radio Oro estuviste 18 años. como 18, En el Sol de Puebla, ¿cuánto tiempo estuviste? como 20, muchos. Muchísimos. Dejé los horóscopos porque ya la gente me encasillaba mucho con hacer horóscopos. Y llegó un momento, era el director entonces Marco Ponce de León, un lindo amigo, ¿no? Y le dije, mira, ya no voy a hacerlos porque la gente cree que solo sé hacer horóscopos. Y la verdad, yo estudio tal, 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 y no quiero
que me digan la de los horóscopos, ¿no? Sino que realmente, pues, yo tengo mi plan académico y todo. Y entonces, bueno, pues ya dejé de hacer los horóscopos, estuve escribiendo otro tiempo y bueno, luego ya no me daba para más, porque siempre el radio fue mi hobby, ¿no? Fue mi hobby porque, bueno, pues yo trabajaba, al mismo tiempo estudiaba, Ujú. terminé mi licenciatura en la UDLA, ¿Qué estudiaste en la psicología. psicología? Ujú. Claro. Bueno, la filosofía me encantaba, Mm. pero la verdad creo que la psicología se llevaba más con lo que hacía. Entonces, bueno, pues tenía mi consultorio, la gente, empecé a hacer congresos, porque antes de este congreso de ciencia y espiritualidad, hice 11 congresos que era de ovnis, ¿no? Parapsicología y ovnis. Y Uy. entonces ahí, bueno, te lo juro que llenaba los hoteles. Ahí El Sol de Puebla y los periódicos de Puebla, El Heraldo, todos, me daban las planas por las cosas tan extraordinarias que pasaban, fenómenos, íbamos a casas, que espantaban, bueno, muchísimas cosas. Entonces, fue una diversión padrísima, ¿no? Y me encantaba, lo disfrutaba. Salvador Freixedo, que mucha gente puede ver en el YouTube, un personaje muy amigo de Jacobo Grinberg. Por eso Jacobo y yo también fuimos más amigos, porque teníamos también a Salvador Freixedo de amigo. Oye, siempre hablas mucho en las entrevistas de Jacobo Green, Ujú. porque conviviste con él. Ay, claro, O sea, claro, éramos muy estuviste amigos. con él. No, 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 éramos amigos. Yo le representé su instituto 3 años, su Instituto de la Conciencia. Entonces, te haces con una persona que ves, varios días al mes y que desayunas con él, comes con él, y viajas con él, muchas cosas, ¿no? ¿Qué pasó con él? Hay que decírselo a la No, No, de eso no quieres hablar. es que mira, Es que es un yo puedo hablar de su trabajo y todo, pero su vida personal como que se la respeto, ¿no? Ahora, que me han preguntado, no sé si en cuántas entrevistas, seguramente qué fue de la vida Jacobo Grinberg? Pues bueno, hay historias, ¿no? Hay historias. Lo que yo creo que debemos recordar es su trabajo maravilloso. O sea, lo que él dejó y que desafortunadamente nunca se le reconoció en su tiempo. Ahora Jacobo Grinberg está, sí. abres YouTube, sale por acá, por allá todo, ¿no? Y además muchas cosas que yo digo, él, ¿qué pensaría de que digan 3 minutos esto, haz todos los días esto y no sé qué? Digo, porque él era muy serio y su trabajo era muy profundo, ¿no? Y además éramos muy buenos amigos, te digo, tan amigos, ¿Organizabas los congresos no, con Jacobo? tan amigos que él llevó a mi hijo Ujú. unos años a Israel, porque yo no era judía, ¿no? Y entonces, mi hijo estuvo en Israel, por eso los organizaba con otro amigo que, caray, la gente ya no sabe mucho de él, Esteban Mayo. Ujú. Tú tampoco te has de acordar de Esteban Mayo. No me Esteban Mayo fue el modista más Ay, importante de México. Pero cuando te digo importante, que estuvo con la reina, él con la reina, estuvo en Italia, compitió con Marcello Mastroianni como el hombre más bello del mundo. O sea, Esteban Mayo fue muy, muy famoso, vestía, bueno, no te ¿te digo, vestía a ti? no, que yo no hubiera tenido para pagar sus, no, él, pero sí me contaba, me decía, ay, estos muchachos que no te quiero platicar, pues son de los más millonarios en México, ¿eh? Y dice, me regateaban con los vestían sus esposos. A veces los que tienen más dinero son los que más regatean. Y bueno, y vestía artistas y todo. Y últimamente, en todos los eventos que he hecho, hicimos, no me acuerdo si fue, la Feria de Puebla, que hice la Ujú. señorita Feria de Puebla, que lo invité todavía de jurado. Y entonces, traía unos sacos preciosos, ¿no? Pero así como morados de, mostaza, que se acompañaba con sus joyas de lo mismo color. Y entonces le decía yo: "Ay, Estebanito, pero qué preciosos están tus sacos". Y me dice: "Sí, es que me los manda este muchacho cada año", porque cuando ya no pude vestir a Jackie, él vestía a la señora Kennedy. Allá que Ajá. Sí, cuando dice no, no, todavía era Kennedy. todavía estaba casada. Sí, decía: "Cuando ya no pude vestirla, le recomendé a este muchacho", ¿no? Entonces abre su saco, Valentino. Ay, no más. Sí, además, ¿no? Un Valentino trae, Ujú. nada más.
Entonces, Esteban fue muy reconocido. La cosa que mucha gente se acuerda de él, luego se volvió místico, de buenas a primeras, dejó todo lo que era la belleza y además era una familia muy rica. Te quiero decir que era dueños casi de lo que es ahora Santa Fe. Entonces, la verdad es que, pues ahora mucha gente no lo conoce, pero Esteban Mayo, ¿qué te voy a platicar? Tenía su cama que había pertenecido a los Borgia. ¿Qué tal? Oye, O sea, es otra historia, ¿no? Entonces, con Esteban Mayo, con Salvador Freixedo, yo no sé si tú viste en la tele a alguien que se llamaba el Brujo Mayor, se llamaba Toño Vázquez de Alba, que salía con unas barbas y todo, y que después, bueno, se dedicó a eso, pero era muy talentoso y yo de verdad le vi cosas extraordinarias. Él murió hace unos años, con él, con Esteban Mayo, con Ramón Valdiosera, que también fue otro modista muy importante en México, nada más que otro estilo, ¿no? Y con algunas otras personas, con Carlitos Ortiz de la Huerta, con gente que sigue siendo un nombre que nos va diciendo la señora Irma, búsquenlo. Sí, de verdad. Busquen para que si no sabes quiénes son, sepas quiénes son. Y bueno, entonces, Existe una comunidad sí, y no me lo vas a creer, muy grande y poderosa, Irma. pero venía gente a los congresos de parapsicología. Bueno, tuve la oportunidad de trabajar ¿Vamos a los congresos? O sea, el Congreso de Parapsicología y y ovnis. Tuve oportunidad de trabajar con un presidente de la República, con... ¿Cuál? No, No se puede. yo no puedo hablar en mis... Fuiste guía de muchos políticos. Muchos. Políticos. Y O sea, además, no hacían campaña ni no consultaban a la señora Irma. militares, en México, ¿no? Entonces, bueno, pues venía muchísimas esposas, todo, se llenaba el Mesón del Ángel. Y la verdad, pues era muy padre para mí, ¿no? Ay, con Kenneth Smith, mi queridísimo amigo. ¿Te has de acordar de Kenneth Smith? No, ay, con Pedro Feliz, de la voz, que era de Radio Rey. Stereo Rey. Ken Smith era la voz de la máxima dimensión del radio. Él era el conductor de todos los programas. Y Pedro Ferriz también muy amigo mío. Entonces digo, de entre ellos, que ahora el hijo anda citando mucho en redes. no, Pedro Ferriz Santa María, que además era un tipazo, ¿no? Él y su esposa encantadores. Y fíjate, y como a mí me gusta mucho la radio, Pedro Ferriz me decía, oye, vámonos a México, ¿no? Y bueno, nunca. O me decía también Ken Smith, ¿no? Oye, ¿por qué no te vienes? Porque a mí me gustaba mucho la radio. Pero bueno, ahí pasó. Tenía yo hijos chiquitos que mantener. Oye, estuviste en Radio Fórmula. Sí, ¿Fuiste yo la voz de Radio Fórmula o tenías un programa? no, tenía programa a nivel nacional. A ver, tú haces una comunidad a nivel nacional e internacional muy importante de parapsicología. Y ovnis. Sí. Y hablar de esos dos temas, señores, es... No, pero échale los años que yo hablaba de eso. ¿En qué momento? ¿En qué momento? Porque eran como los 80, por ahí. Habla ahora de 90, ni existía. No. No, Jaime Maussan. No, pero Pedro Ferriz sí, y era muy serio. Y Salvador Freixedo. Mira, Salvador Freixedo, tienen que verlo en YouTube. Ya murió hace poco y digo, un personaje que quería yo muchísimo. Oye, fíjate que estoy haciendo mal. Estamos hablando de Pedro Ferriz, papá de Pedro Ferriz de Con. Sí. Porque ahora ya hay una tercera generación. Sí. Estamos hablando de don Pedro Ferriz, ¿qué era Santa María? Santa María, un señor con una voz lindo. Wow. No, pero además, caballeroso, educado, muy inteligente, muy brillante. ¿Te acuerdas? Es un programa muy importante de los 64,000 pesos. Que era, o sea, México entero veía ese programa, Isma. Yo me acuerdo que mi papá nos sentaba, o sea, éramos chiquitos, nos sentaba a ver el programa, porque no tiene una idea cómo aprendíamos. Aprendías de historia, muchísimo de historia aprendías. Sí, bueno, con Pedro Ferriz, entonces, pues bueno, tuve siempre apoyo, ¿no? Y entonces hice 11 congresos que fueron, de verdad, se atascaban los lugares. Y bueno, de ahí pasé, ¿no? Ya me fui a estudiar, me metí al radio, todo, y los últimos congresos ya fueron de ciencia y espiritualidad, en otro contexto, porque cuando yo terminé de estudiar la licenciatura de la UDLA, que me tardé 6 años, porque lógicamente no podía llevar un programa completo si tenía 3 niños chiquitos que mantener y trabajar y todo, ¿no?
Entonces, ¿Te mantuviste casada o te separaste? me divorcié como a los 15 años de matrimonio. Y entonces pues, tenía 3 niños que mantener, que trabajar y todo esto. Me eché 6 años en la universidad. Y fíjate, ahí, bueno, la mente siempre me ha gustado. Desde ahí usaba yo la mente, porque yo no podía estudiar hasta que se dormían mis hijos. Entonces tenía yo un reloj que no servía. Entonces le ponía a las 10 de la noche. Y bueno, empezaba yo a ver a las 10 de la noche y luego decía yo, no, ya han de ser como las 11, pero igual terminaba a las 2 de la mañana y yo seguía con las 10 de la noche. Y al otro día, Buena táctica. y al otro día me levantaba igual a las 6 de la mañana porque entraba a la universidad a las 8, ¿no? Y había que dejar a los niños para la escuela y todo. Casada, como tantas mujeres, como millones de mujeres que han estudiado, trabajado, o sea, estudiabas, trabajabas y cuidabas a tus hijos, eras mamá de 3 Y niños. tenía una tiendita, porque siempre me ha gustado jugar a la tiendita, ¿no? Y una tiendita esotérica, te digo que ¿Dónde pues, si estaba fuera esta para tienda? crítica, Estaba esta tienda ahí. en la 16 de septiembre. Claro, famosísima. Sí. Más esa tienda esotérica. Mira, tenía yo Para mí fue la primera tienda esotérica en Puebla. sí, En Puebla. sí, la verdad yo te digo, quien me diga que empezó antes, no, porque tuve el valor de hacerlo. Un día hasta me fue a escribir a mi casa, que es la casa de la bruja, ¿no? Pero bueno, a mí siempre las críticas no me han importado y es como he hecho cosas. Entonces, pero bueno, pues me encantaba. Tenía yo a muchos empresarios de clientes, te lo juro. Sí, lo sé. Dueños de empresas importantes, muchos alemanes, porque la Volkswagen tenía poquito y eso. Y entonces, bueno, pues ahí me Fijas en las big leagues, como decimos hoy, Irma, o sea, en las altas esferas del poder empresarial y político. sí, la verdad que sí. Oye, después de que haces estos congresos, ¿qué pasa? Los primeros, ¿no? Los primeros 11 que hiciste. Pues, Después haces el de No, pues esos fueron ya después. Estos ya fueron como en el 2000 algo, ¿verdad, Laurita? Yo me acuerdo que yo te vuelvo a reencontrar con un congreso que estabas haciendo, hoy que traías a grandes, Sí, porque ponentes. cuando yo termino de estudiar la licenciatura, yo decía, bueno, ¿y qué voy a hacer? O sea, yo tengo que seguir estudiando, pero tenía que trabajar, mantener hijos y todo lo demás. Estudio. Y entonces yo decía, bueno, ¿qué? Y fíjate, no sé cómo le hice, pero mis hijos fueron al americano, estudiaron en la UDLA, en la Ibero, Lo todo, sé. ¿no? Entonces, la verdad es que yo tenía que trabajar y decía, bueno, pues, ¿cómo le hago? Entonces invité a lo mejor que había en México de hipnosis, psicodrama, todo lo que había de especialidades. Y entonces los invitaba yo a dar cursos. Digo, me he dedicado a eso toda la vida, ¿no? Ellos daban el curso, yo ganaba dinero, la gente aprendía y además, pues, un curso lo damos 10 veces. Y entonces, pues, claro que aprendes algo, ¿no? ¿Por qué les gustaba tanto estudiar la mente? ¿Hubo algo que detonó que Sí. tú te dedicaras a esto? Pues mira, de chiquita yo tuve una experiencia muy interesante que si la cuentas vas a estar loca esta, pero la tuve, ¿no? Y yo debe haber tenido 4 o 5 años. Y luego de ahí a los 14, no a los 14, como los 13 por ahí, tuve otra experiencia, si quieres, bueno, ahora sé que es un estado alterado de conciencia, porque eso me dedico, ¿no? Tuve un estado alterado de conciencia y entonces tuve como un despertar, como que, ¿qué vas a hacer? O sea, tú tienes que dar algo, ¿no? Y entonces empecé a buscar y tuve mi primer maestro que tuve fue mira, a la fecha no sé si fue chamán o si es extraterrestre o lo que sea, pero me enseñó muchas cosas. Es a la única persona que después vi a Pachita, pero a la única persona que eso me lo podrás creer o no, pero nos hizo invisibles cuando entró la gente. Y él me ha dicho siempre, sí, hace muchos años que no lo veo, hemos hablado una que otra vez, que siempre iba a ser su palabra contra la mía, ¿no? Es que me dijo, nunca digas, porque la gente que realmente sabe, no creas que hace TikToks, nada de cosas. Estamos hablando de algo serio. No, no hacen algo serio, no hacen ni TikToks, ni dan curso, ni nada de eso, ¿no? Y entonces con él aprendí muchas cosas. Él me enseñó mucho el manejo de muchas cosas. Me hizo una iniciación que yo, porque, no sé, era ingenuo, inocente, le creía mucho, pero esto tampoco lo vas a creer, ¿no?
Entonces, tenías que tomar tus 2 dedos, ponerlos en el aceite, prenderlos, y con eso prender el fuego sagrado que había. Y había como otras 5 personas más, pero te digo que era un doctor de anda que había hecho llover, no sé, muy famoso en la universidad, en la UNAM, gente muy estudiosa. Bueno, entonces, yo fui la primera y la única mujer, lo hice y no sé cómo, pero salió. De ahí en fuera nadie pudo, porque se quemaba horrible. No me preguntes ahora cómo lo hice. A lo mejor si me lo dices ahora lo más que hago es pasar a la gente 10 metros sobre varas al rojo vivo, ¿no? Nada más, nada más. Y a los niños de 3 años también, pero eso es más Hay una poquito. línea muy delgada, y lo hemos platicado, Irma. Hay una línea muy delgada para hablar de estos temas sin que la gente piense que es una charlatanería. Por eso soy muy estudiosa. ¿Te das cuenta? Esa línea delgada es precisamente lo que tú has estudiado, lo que no te hace como el resto. Pues mira, la verdad que sí, por eso he estudiado mucho y tengo aval en muchas partes del mundo, ¿no? Tengo Pues aplicaciones, especialidades. pero además aval, Licenciatura. porque digo, he sido la única mexicana invitada los últimos años al Congreso de Salud Mental en Egipto, en Italia, en Grecia, en Colombia, la única mexicana que voy. Digo, me dicen aquí, ¿por qué aquí no te invitan? La verdad no lo sé, pero me invitan en otras partes del mundo, ¿no? Me invitan a otros países a dar Me invitan a trabajar a Italia, he ido a trabajar a India muchas veces, a la Universidad de Bangalore. Pertenezco a la plataforma de investigación de física cuántica ahí, porque además tengo otro de mis mentores, que es el doctor Amit Waswami, que todo el mundo lo puede buscar ahí, ¿no? O sea, no invento. A ver, ¿eres una discípula de Jacobo Grinberg? ¿Te consideras una discípula? Digo, claro, de Jacobo Grinberg había que aprender muchas cosas, ¿no? Pero diría que era su discípula y su amiga, Para la gente que no su amiga sepa, personal. Jacobo Grinberg desapareció, ¿sí? Tengo entendido. O sea, no hay un rastro de qué pasó. ¿Por qué? Porque sabía cosas muy poderosas. Hasta ahí lo dejamos, ¿te parece? Sabía cosas muy poderosas del haber humano. Y tú conviviste mucho con él. Y así mucha gente. Mucha gente. ¿Consideras un talento, un poder, un aprendizaje? Porque tú manejas muchas energías. Bueno, te voy a decir una cosa. Llegó un momento en que sí tenía yo un poder manifiesto y mucha gente lo vio, ¿no? Por eso mucha gente todavía cree en mí después de muchos años, que después he ido, no sé si perdiendo, modificando, me he vuelto totalmente ética, todo eso, porque a lo mejor muchas cosas hice por irresponsable, ¿no? Pero nunca le he hecho daño a nadie, eso sí te lo puedo decir. Sí, Nunca he hecho nada que pueda perjudicar a otra persona, al contrario, siempre he tratado de que hace haya un ratito pasión. que estábamos en otro programa, me decías, la mente humana puede trabajar para bien o para mal. Mira, O sea, tienes conocimientos que podrían, ¿no? Manifestarse en cosas que pueden, pues, ahora sí que afectar. es que es el mismo trabajo, o sea, es el mismo trabajo de la mente y nada más. La física cuántica, la magia y la brujería funcionan igual. Todos son probabilidades y el trabajo es el mismo. Lo único que tiene que cambiar es la intención tuya. Oye, leíste tarot, ¿era tarot o qué era? Años, tarot, Ujú. muchos años leí el tarot. Ahora leo 1000 cosas, hasta el cerebro, en una técnica que hago. Y bueno, estás dando cursos, ahora das cursos. A ver, es una mujer que podría estar descansando en su casa, ¿eh? O sea, ¿te diste tiempo para abrir una universidad? Sí, hice la universidad precisamente porque, mira, la psicología ortodoxa ya no funciona con los parámetros nuevos. Digo, la gente ya tiene otro chip mental, ya hay otras formas de hacer cosas. Digo, antes, fíjate, voy a platicar. Decían que para quitar, bueno, Freud platica en su libro que una persona que fue con una fobia terrible
a las alturas, estuvo 5 años en terapia, 500 horas. Cuando descubrió que tenía esa fobia, pues se había caído de la silla periquera. Después vienen los humanistas, ¿no? Entonces contratan a lo mejor Virginia Satir, y algunos otros de ese tiempo, ¿no? Y que quitan una fobia en 50 horas. Entonces dijeron, ay, qué adelanto, ¿no? 500 o 50. 500 o 50. Y luego cuando voy a estudiar con Richard Bandler, porque estuve 10 años con él, y bueno, no con él, con muchísima gente más, pero digamos que él ha marcado también un camino muy importante de la programación neurolingüística así actual. Más actual que nunca la programación neurolingüística. Sí. Lo escucho. Y entonces, pues que me digan realmente así, de veras, yo sé mucho de eso, que muchos años estuve con él, muchos años lo he practicado. Y entonces ahí, pues quitas una fobia en 15 minutos, 10 minutos. Y ahora hay muchas más cosas que puedes usar, no nada más eso. A ver, hay mucha gente que va a terapia para toda su vida, porque no puede estar sin terapia. ¿Qué opinas de eso? O sea, hay gente que no vive sin terapia hoy en día. Es que la gente a veces quiere papacho a las carencias, ¿no? Y todo rápido. No, terapia a las carencias, o sea, ¿qué es lo que tienes que hacer? Permanecer ahí para sentir que haces algo por ti, ¿no? Y bueno, y gente que se presta también para tener 3 años. Yo no podría. Digo, ahora hay cosas tan rápidas que ¿para qué haces a la gente sufrir y gastar dinero que ahorita está difícil? Entonces, hay muchas terapias, digo, y eso te lo pueden decir montones de mis clientes, o sea, quitar una emoción en cosas de rápido. O sea, hay muchas técnicas. ¿Qué puedes hacer? No hago magia. Exacto. Para allá iba. Me leíste el pensamiento y pues sé que lo hace, porque sé que lo hace. ¿Cómo estás ayudando hoy a la gente que está transitando por situaciones difíciles? Pues mira, digamos que yo tengo un modelo que se llama modelo Asomosa, es neuroalquimia y pedagogía de la conciencia. Neuroalquimia y pedagogía de la conciencia. Porque realmente yo no hago psicología ortodoxa, yo hago psicología transpersonal, que es un postulado totalmente diferente de la psicología, que al principio ha sido muy criticada porque decían, bueno, ¿y cómo se sustenta y qué pasa? Afortunadamente, muchos físicos, doctorados en física en Estados Unidos, pues digo, hablamos, por ejemplo, del doctor Penrose, el doctor Feynman, de muchos, del doctor Hagelin, gente que verdaderamente hace historia en la investigación. esta parte es muy interesante, queridos amigos. Esta historia, podríamos estar días contando tu historia. Gracias. Días. Y anécdotas con personajes, muchísimo, muchísimo, ¿no? Te decía yo, fundadora de esta universidad Y entonces por eso hice la Universidad Transpersonal. Y te digo con un poco a ver de tristeza, porque cuando quieres enseñar algo formal, que a veces no te lo pueden avalar porque pues se sigue en lo ortodoxo, ¿no? Entonces por eso hago muchos cursos por fuera, para que pueda yo enseñar las cosas que yo sé que les va a funcionar, ¿no? Y en la universidad, por supuesto, tenemos pues licenciaturas, maestría y todo esto. licenciatura. Mucho trabajo en puericultura, en psicología, en cosmetología. Ahí tenía yo muchas maestrías abiertas. Hemos hecho maestría en felicidad, por ejemplo, en coaching, en muchas cosas. Ahora nada más estamos usando transpersonal porque la de programación neurolingüística también está suspendida porque, pues bueno, No la puedes avalar, o sea, no la puede avalar la SEP, ¿o qué pasa? pues sí, No puede haber una es sustitución, ¿no? donde te encuentras muchos problemas, ¿no? Para avalar las cosas. Entonces, pues, ¿qué haces? Pues enseñas a nivel diplomados o en cursos por fuera, ¿no? A ver, Y digo, y la universidad, bueno, tiene cosas muy interesantes. Ahorita vamos a un curso muy padre que se llama neurodescodificación y reprogramación, porque también muchas veces la gente, que la descodificación y las constelaciones son diagnósticos.
O sea, pero muchas veces tú dices: "Ay, ya sé que a mí me pasa esto porque mi abuelito tal, 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 tal. Ajá, ¿y ahora cómo me lo quito?". La biología es más rápida a veces que el trabajo de la mente. ¿Por qué? Porque la biología es natural y tú tienes que empezar a preparar a tu mente. Es que no, la mente no está preparada, por eso caemos totalmente, ¿no? Porque no tenemos ese enfoque, no tenemos esa intención dirigida de que realmente puedas tú lograr cosas rápidamente con la mente. Lo logras todo, pero no es así de fácil que te digan ya ahorita no. Por eso yo, por ejemplo, cuando hay enfermedades, claro, me dicen la mente, sí, la mente te va a ayudar muchísimo, te va a dar la escenografía, pero tu tratamiento médico yo no lo toco, sigue en eso. Claro. Digo, porque es una irresponsabilidad por más que manejes la mente. Que he tenido remisiones, inclusive de cáncer, sí es cierto. Que hemos tenido muchas sanaciones que podrían, digo, y te lo pueden decir, por ejemplo, como Testigos de de verdad, sanaciones. sí, testigos, muchos. Pero eso es independiente. El tratamiento, pero Nunca, nunca. Pero ¿qué les das? Un entrenamiento mental para que el tratamiento te funcione más rápido, ¿no? Para que tú veas también las cosas de diferentes maneras, porque hay gente que le dicen: "Tienes esto", y ya se casa con ello, no, ya se murió. O sea, te ¿no? están dando el diagnóstico y ya se murió. O sea, Entonces, oye, espérate. dices: "Okey, tengo esto, bueno, ¿cuál es el tratamiento este, no? Y ahora, ¿cómo trabajo en eso?", que es otra cosa diferente. Viviste un episodio muy difícil en tu vida. Sí, muy difícil. Te admiro de cómo pudiste salir, ¿no? Porque yo no sé cómo lo hubiera podido enfrentar. Mira, no fue fácil, yo creo que el primer año, a lo mejor hasta el segundo no fue fácil, y sobre todo porque la relación que tenía con esta persona, pues, era única. Pero, cuando me sentía yo muy mal, dije: "¿Qué le gustaría a ella que hiciera yo?". Ah, pues esto y esto. Entonces lo hago y honro su memoria con lo que hago, ¿no? Por eso soy muy ética, por eso soy muy congruente, por eso trato de veras enseñar bien, correctamente. Y por eso estudio mucho, porque estoy honrando la memoria de esta persona, ¿no? Así es. Irma, muchas gracias. Gracias por No, contarnos una milésima parte de lo que podrías contar, pero lo sigue contando, nos sigues preparando a mucha gente, sigues enseñando, das conferencias, das talleres, no paras, no paras. afortunadamente no. Afortunadamente, porque mira, la vida es maravillosa, afortunadamente no me duele nada, o sea, estoy muy bien. Digo, para mi edad creo que estoy súper, pero te voy a decir algo, eh, tampoco sabes cuándo te pase algo, Así es. ¿no? Entonces prepárate para hoy, prepárate para vivir y haz lo mejor que puedas hoy, porque el día de mañana, por lo menos yo que tengo tantos alumnos, lo único que dejo es que ellos hagan bien las cosas, que aprendan, que realmente sean éticos, sean profesionales y no que hagan cosas por ganar dinero, porque el dinero viene por añadidura. Pero cuando tú haces bien las cosas, queda una satisfacción que te llena de abundancia. Así es, así sea. Gracias, Irma. Gracias a ti. Muchísimas gracias a ti que nos ves, nos comentas, nos compartes y que vives las historias de todos estos personajes a través de este gran proyecto que lleva ya vamos por las 200 historias. Gracias.